Buenos días con todos, vamos a continuar el curso de física con el tema estática 1. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de estática, el tema consiste más que nada en poder primero reconocer cuáles son las fuerzas que vamos a trabajar, ¿no? Las fuerzas más comunes que ocurren en la naturaleza, y vamos a ver también cuál es su aplicación, ¿no? Cuál sería la aplicación en la vida cotidiana, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de, digamos que aparece un niño que está empujando una lavadora, ¿no? La está arrastrando porque la quiere ubicar en otro lugar. Para eso él empuja, aplica una fuerza, ¿no? ¿Entiendes? Él realiza un movimiento, pues a empujar la lavadora a una velocidad constante. Entonces él tiene que aplicar una fuerza para poder moverlo, ¿no es cierto? Entonces acá vemos un ejemplo claro donde podemos ver este tipo de casos, ¿no? También podemos entender que la estática, ¿no?, estudia las fuerzas, y las fuerzas son magnitudes vectoriales, por lo tanto van a tener una dirección, un módulo, ¿no?, y un sentido, ¿ya? ¿Qué más podemos entender de la estática? Que generalmente va a trabajar cuando cuerpos que se encuentran en equilibrio mecánico, para los cuales tenemos dos tipos, ¿no? El equilibrio mecánico que es estático y el equilibrio mecánico cinético, ¿no? En este caso, cuando hablamos en el ejemplo que estamos viendo aquí, como dice velocidad constante, se refiere a un equilibrio mecánico cinético, ¿no? ¿Ya? En el caso, si fuera estático, sería que imaginemos que el niño no está. Imaginemos que la lavadora solamente está en estado de reposo sobre el piso y nadie le aplica una fuerza. Sin embargo, aparece una fuerza acá, ¿no?, que va a ser la fuerza de contacto, de reacción entre la lavadora y el piso. Entonces podemos entender que la fuerza es la manifestación de dos cuerpos en contacto, y ya sea que exista una fuerza que logre moverla o que no logre moverla, ¿no? Entonces podemos entender que la fuerza, según lo que dice acá, dice que es una magnitud física vectorial que expresa la medida de interacción mutua y simultánea entre dos cuerpos en la naturaleza, ¿no? Y esta puede ser por contacto directo o entre dos cuerpos separados unos de otros, por ejemplo la atracción de los planetas hacia el Sol. Otro ejemplo sería acá, mira, empezamos acá a ver el niño que empieza a jalar su carrito que tiene libros y empieza a aplicar una fuerza para poder jalarlo, una fuerza horizontal que va hacia la derecha, ¿no? Empieza a jalar, aplica una fuerza y bueno, obviamente podemos decir que esta fuerza viene siendo aplicada, ¿no?, en manera horizontal, y se dice que se le llama la línea de acción cuando sigue el sentido que va tomando la fuerza, ¿no? Esa sería su línea de acción, ¿no?, en el sentido horizontal paralelo al piso, ¿no? Observaciones: vemos que no siempre se mueve un cuerpo aunque se aplique una fuerza. Ya te expliqué en el primer caso, ¿no? Imaginemos que la lavadora no se mueve, él por más que aplique una fuerza intenta empujar la lavadora y no alcanza para mover la lavadora. Entonces simplemente igual existe la fuerza, pero no logra mover el cuerpo, ¿no? Pero no significa que no haya fuerza, ¿no? Una fuerza también dice que es totalmente definida si te dan el módulo, dirección, sentido y su punto de aplicación. Como es una magnitud física vectorial, tiene que cumplirse estas características, ¿ya? Que es el módulo, que viene a ser la cantidad, el valor numérico. Su dirección vendría a ser el ángulo respecto al eje X. El sentido quiere decir, digamos, hacia dónde apunta la flecha, ¿no? O digamos, si puede ser a la derecha, bueno, si no, norte, sur, oeste, oeste, ¿no?, siendo los puntos cardinales. Y por último sería el punto de aplicación, sería el lugar donde la cabeza de flecha está apuntando, señalando, ¿no?, en este caso, ¿no? La unidad en el sistema internacional de la fuerza sería el Newton, y su letra mayúscula, la letra mayúscula N, ¿no? ¿Ya? Esa va a ser la unidad de la fuerza, así como teníamos la unidad de la velocidad, que es metro por segundo. La fuerza se mide en Newton, entonces, ¿ya? Y se pone simplemente la N mayúscula. Vamos a ver ahora las tres fuerzas usuales en la mecánica, ¿ya?, que son las que más se utilizan. La primera sería la fuerza de gravedad, o llamada peso, que es Fg. Es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos y se presenta siempre con un vector vertical hacia abajo, ¿no? En otras palabras, con una flechita, ¿cierto? Todas las fuerzas se grafican con flechas, ¿no? Pero en este caso se va a graficar hacia abajo, siempre hacia abajo y vertical, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Mira, tenemos acá el techo, acá hay una cuerda que está sosteniendo un bloque rectangular, y acá aparece, mira, esta flecha de color morado vendría a ser su peso, ¿no? Una flecha que apunta hacia abajo verticalmente, y acá ponemos Fg, ¿no? Como es vectorial, se pone una flechita arriba, ¿no?
Y acá tenemos otro caso, ¿no? Es un cuerpo, el mismo cuerpo, pero está reposando en un plano inclinado o en un piso inclinado. Entonces, ¿cómo graficas el peso? También tiene que ser vertical hacia abajo, no vas a graficarlo en otro sentido, ¿no? Tiene que ser siempre vertical, siempre apunta hacia abajo, ¿no? Y vertical. ¿Ya? Tenemos dos ejemplos ahí. La fórmula para hallar el peso sería masa por gravedad. La masa se mide en kilogramos y la gravedad ya sabes que el dato es 10 metros por segundo al cuadrado, por lo tanto cuando tú reemplazas, multiplicas y hallas el peso. Y obviamente en la unidad Newton, ¿no? Segunda fuerza es la fuerza de reacción R, también o puedes llamarla también normal. Ya hay dos maneras, dependiendo del libro que tengas en la mano. Bueno, cualquiera de los dos, ¿no? R puede ser, es la reacción porque es la reacción de contacto que está entre el cuerpo y el piso o la superficie. Y la normal también se le llama porque forma un ángulo de 90 grados siempre con la superficie de contacto, ¿ya? Por eso se llama de las dos maneras. Acá tenemos un ejemplo, mira, el mismo cuerpo es reposando en el piso y la fuerza de reacción, si te das cuenta, siempre apunta hacia el cuerpo, como si estuviera ingresando, ¿ya? Cosa que el peso es diferente, el peso siempre sale, ¿ya? Ahora forma 90 grados, por eso que hay un cuadradito que significa 90 grados, ¿no? Por geometría sabes que el cuadradito vale 90 grados. Entonces por eso se le dice normal, ¿no? 90 grados y obviamente como es perpendicular al piso, ¿no? Siempre es perpendicular al piso. Y ponemos acá Rn, que significa reacción normal o fuerza normal. En este caso, que el cuerpo está en un piso inclinado, también se tiene que graficar así, ¿no? De manera perpendicular a la superficie de contacto. No es perpendicular a otro sitio, simplemente a la superficie, al piso. Y siempre es como que quiere ingresar el cuerpo, ¿ya? Siempre apunta como que quiere ingresar. Ya, recuerda eso, 90 grados siempre va a formar con la superficie de contacto. Pasamos a la tercera fuerza, que es la fuerza de tensión. Esta fuerza se presenta en sogas, en hilos, cuerdas, cables, etcétera, ¿ya? Y eso lo podemos apreciar cuando tratas de estirar algunos de estos casos. Por ejemplo, una cuerda, ¿no? Imaginemos acá en el gráfico que tenemos dos personas que están estirando una cuerda, ¿no? Ambos jalan para su lado, ¿no? Él jala para la izquierda, para la derecha. Entonces la cuerda se va a tensionar y va a querer regresar, ¿no? Va a querer regresar a su estado de equilibrio, ¿no? A su estado natural, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Una tensión en la cuerda. Mientras más fuerte jales, mayor tensión, ¿no? Observación: si realizamos un corte imaginario en la cuerda, el vector también apuntará en la línea de corte, ¿ya? Si en el momento que ambos jalan se genera la tensión y tú realizas imaginariamente un corte en el centro de esa cuerda, las tensiones van a apuntar hacia ese corte, ¿ya? Esta tensión que genera acá, el niño y la niña que está a la derecha apunta siempre hacia el corte. Esta curvita de color rojo es como si tuvieras venido con una tijera y cortabas la cuerda. Entonces en ese momento, justo antes que digamos que se caiga la cuerda por el corte, las tensiones van a apuntar a ese punto, ¿ya? ¿Qué más? Venimos a los ejercicios. A ver, me dice dibuja y calcula el peso del bloque, ¿no? Tenemos acá un bloque de color rojo que está en un piso inclinado y me dicen que la masa M es 3 kilogramos, ¿no? La gravedad siempre apuntando hacia abajo. Como dice dibuja el peso, yo tengo que graficar con una flechita siempre la fuerza, que es el peso, ¿no? Y siempre se grafica perpendicular hacia abajo, ¿no? Entonces puedo tomarlo justo en el punto medio, ¿no? Acá de la base, y puedo apuntar hacia abajo. Eso diría que es el peso, ¿no? Y podría poner por acá su fuerza de peso, ¿no? Fg, ¿no? Que sería el peso, ¿no? Su notación, ¿no? Ahí está. Esa sería la gráfica del peso, ¿ya? Fg. Ahora me piden también calcular, ¿no? Si me piden calcular, entonces tengo que utilizar la fórmula, que la fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad. Reemplazo los datos, o sea que la masa vale 3 kilogramos y la gravedad vale 10. Por lo tanto, mi fuerza de gravedad sería 30 newton. Acuérdate que las fuerzas se miden siempre en newton, ¿no? 3 por 10, 30 newton, ¿ya? Problema 1. Vamos a hacer problema 2. Me dice, según el sistema internacional, la unidad de la masa de un cuerpo es, bueno, acá yo ya la completé, ¿no? La unidad de la masa es el kilogramo y la unidad de su peso es el newton, ¿ya? Yo lo he completado acá, ¿ya? Era para completar estas dos, ¿ya? No te confundas nunca con la masa y el peso, son cosas diferentes, ¿ya? La masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newton. Pasamos con la pregunta 3. Me dice, indique la proposición falsa. Vamos a leer la primera. Me dice que la fuerza de tensión aparece en cuerdas. Esto es verdadero, ya te expliqué, puede ser en sogas, en cuerdas, ¿no?
El peso siempre se representa con un vector hacia abajo. Eso también es verdadero porque el peso siempre es un vector vertical, siempre apuntando hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. La tercera dice que la normal siempre se dibuja hacia arriba. Bueno, eso no es siempre, ¿no? El peso depende de la masa. Esto sí es verdadero porque el peso es masa por gravedad. O sea, depende de la masa. Si no hay masa, no puedes hallar peso. Entonces, la única que no es verdadera, que es falsa, sería la tercera. Problema 4. Si un cuerpo pesa 450 newton, ¿cuál es su masa, no? Bueno, me están dando el peso. Y el peso es masa por gravedad. Entonces primero coloco mi fórmula, ¿no? Fuerza de gravedad igual a masa por gravedad. Reemplazo los datos. Yo tengo la fuerza de gravedad que vale 450 newton. No tengo la masa, pero la gravedad siempre lo voy a tener, que es 10. Entonces el reemplazo sería así. 450 igual a la masa por 10. El 10 como multiplica m pasa a dividir. Sería 450 entre 10. Y el valor de la masa sería 45 kilogramos. Acuerda que la masa se mide en kilogramos. Determina el peso de la esfera. Aparece aquí una esfera sostenida por una cuerda en el techo. Me dicen que la esfera tiene una masa de 4 kilogramos y me piden hallar el peso, ¿no? La fuerza de gravedad. Entonces, simplemente tengo que aplicar mi ecuación, ¿no? Fg igual a masa por gravedad, que sería 4 kilogramos por 10, ¿no? Y tendría mi respuesta, ¿no? Que sería 40 newton, ¿no? Porque la fuerza siempre es en newton. Problema 6 me dice determinar el peso de una masa de 5,3 kilogramos. Igual, ¿no? Lo mismo, aplicamos la ecuación, ¿no? La ecuación de la fuerza de gravedad. En este caso sería un decimal, 5,3 por 10, ¿no? Cada vez que tienes una multiplicación por un número que termine en 0, como puede ser 10, 100, 1000, ¿no? Simplemente vas a correr la coma decimal según la cantidad de ceros que tenga ese multiplicando. En este caso sería un 0, por lo tanto esta coma decimal va a correr hacia la derecha 1 nada más, una cifra. Y mi respuesta sería, al correr esa coma hacia la derecha, sería 53 newton, ¿ya? Problema 7 me dice, si un cuerpo pesa 15 newton, ¿cuál es su masa? Tenemos el peso y me piden la masa, pero también tenemos la gravedad que vale 10, ¿no? Entonces aplico la ecuación, reemplazo mis datos. Fuerza de gravedad es 15, masa es m, que no conozco, lo voy a hallar. Y la gravedad es 10, ¿no? El 10 pasa a dividir, sería 15 entre 10, ¿no? Pero 15 entre 10 vendría a ser todo dividido en todo lo que se divide entre 10, corre una decimal hacia la izquierda. En este caso sería 1,5 kilogramos. Pasamos al problema 8. Dice, calcule el peso y dibuje la fuerza normal en la esfera. Tener en cuenta que la masa es de 1,26 kilogramos. Bueno, me piden calcular la fuerza normal. La fuerza normal son fuerzas que aparecen solamente cuando hay contacto entre una superficie y un cuerpo, ¿no? Y en este caso acá tengo una tensión, un cuerpo que está apoyado en una pared. Por lo tanto, este sería mi contacto, el punto A. El contacto, entonces grafico mi fuerza normal justo perpendicular a este contacto, ¿no? Y entrando a la esfera, ¿no? Justo acá. Acá forma 90 grados, ¿no? Ya sabes que tiene que ser 90 grados, por eso lo he puesto horizontal. Ya está graficado, ahora tenemos que hallar el peso, ¿no? Sabiendo que la masa es 1,26. Reemplazo nada más en la ecuación. Sería 1,26 por 10. Corre la coma decimal corre hacia la derecha una cifra porque tiene un 0 nada más, 10, ¿no? Entonces sería como respuesta 12,6 newton. Y pasamos al problema 9. Me dice, dibuje y calcule el peso del bloque, ¿no? Entonces dibujo el peso siempre perpendicular hacia abajo, por acá. Ahí está, ¿no? Y este le llamo peso, Fg. Ya está graficado. Ahora me piden hallar el valor del peso, ¿no? Aplico la ecuación. Fg igual a masa por gravedad, reemplazo los datos. Yo sé que la masa es 10 kilogramos, me lo dan acá en el bloque, y la gravedad es 10, ¿no? Finalmente tendría que la fuerza de gravedad valdría 100 newton, ¿ya? Correcto, entonces ya hemos trabajado lo que es la estática en la primera parte. Lee bien esta información que se te está dando sobre las 3 fuerzas que vamos a utilizar. Y bueno, ya continuaremos la próxima clase con la segunda parte de este tema. Hasta acá nos quedamos, chicos, cuídense, nos vemos, chao.